tardes, Nito. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por el caluroso saludo del doctor Marc, del decano del Colegio de Abogados del Cusco, así como agradecer la gentil invitación a Lex Academy por poder compartir con ustedes el día de hoy un tema tan importante como viene a ser la tipicidad y cómo es que esta finalmente tiene alguna suerte de aplicación práctica, ¿no? Regularmente la tipicidad se ha delimitado en el camino del tiempo que más bien tendría, en apariencia por lo menos, o tendría o se trasladaría a ser una cuestión estrictamente de mera teoría y no así de una cuestión práctica, ¿no? Contrario censo a ello, como veremos el día de hoy, vamos a desarrollar lo que es la imputación o la tipicidad objetiva, y allí vamos a desarrollar algunos conceptos de los más, creo yo, relevantes respecto a dicha definición. Para ello vamos a compartir aquí algunas diapositivas. Agradecería, por favor, Milton, que me pudieran habilitar la opción de compartir para poder hacerlo. Sí, está, doctor, habilitado, disculpe, ahora sí. Perfecto. Listo. Y entonces vamos a desarrollar algunos elementos sobre la tipicidad objetiva, ¿no? Con regularidad se ha dado mucho énfasis y su oportunidad a las técnicas de litigación oral, y esto es completamente valedero, ¿no? Sin embargo, en el marco del proceso no es oportuno que no se pueda perder de vista que se trata, ¿no es cierto?, de una cuestión de naturaleza. Nuestro sistema es un sistema de carácter romano-germánico, y en la medida que se trata de un sistema romano-germánico, esta tendría necesariamente que evidenciar que va a materializar una serie de teorías en la mano. O sea, va a evidenciar una serie de teorías que tendrán que advertirse, o tendrán que en todo caso permitir que se arribe a la conclusión de la existencia o no de responsabilidad penal, ¿no? Una de esas teorías, y quizá una de las más importantes, es la teoría del delito. En el marco de la teoría del delito encontramos que existe esta teoría pentatónica, a la que se referencia a la conducta típica antijurídica culpable, punible, ¿no? Y donde se va a evidenciar, ¿no?, que necesariamente debamos identificar nosotros cada uno de estos elementos cuando nos encontremos en el análisis de un caso concreto, ya sea desde la perspectiva fiscal, judicial, o la que corresponda, ¿no? Entonces, va a ser importante por ello, para dicho efecto, que nosotros podamos identificar ello para, a partir de esto, determinar en todo caso la existencia del delito. Una vez que nosotros evidenciamos la conducta como exteriorización de la voluntad, ¿no es cierto?, el primer elemento que corresponde a revisar, o el siguiente luego de la conducta, es justamente referido a la tipicidad objetiva, o a la tipicidad, objetivo y subjetivo. Sin embargo, hoy día vamos a tratar, por temas de tiempo, vamos a tratar con mayor énfasis la tipicidad objetiva. La tipicidad subjetiva también se analiza, pero tiene que ver básicamente con la conducta se realiza bajo los supuestos de dolor o culpa, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de tipicidad en general, debemos identificar la diferencia, una pequeña distinción entre tipo y tipicidad, ¿no es cierto? La diferencia sustancial entre tipo y tipicidad, ¿no?, se funda en estricto en que el tipo es aquella descripción concreta de la conducta que vamos a hallar de manera expresa en el Código Penal, ¿no es cierto? Mientras que la tipicidad es la coincidencia entre los hechos, la conducta desplegada por el agente y el tipo, ¿no?, lo que finalmente se conoce como juicio de tipicidad, y es el ejercicio para el cual se materializa el proceso finalmente. En el proceso se tendrá que evidenciar que la conducta se puede subsumir desde la perspectiva de tipicidad. Veremos a su vez, ¿no es cierto?, que cuando hablemos del tipo, ¿no es cierto?, el tipo también constituye un instrumento legal que se funda en el principio de legalidad, porque deberíamos advertir nosotros que la finalidad del derecho penal, ¿no es cierto?, bien tenemos en claro que va a ser la prevención general y la prevención especial, que es evitar que las personas cometan delitos. Entonces, yo soy un ciudadano peruano responsable, mínimamente tendré que saber cuáles son las conductas que no debiera cometer, ¿no? Y para ello debieran estar estas plasmadas en un documento legal, que es el que finalmente funda el principio de legalidad. Y de este modo funciona expresamente la figura entre tipo y tipicidad. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la diapositiva que tenemos en pantalla, vamos a advertir nosotros que más bien hay algunas particularidades, ¿cierto?, que no entran en el esquema de tipo y tipicidad, así de claro por lo menos, lo que van a ser los tipos abiertos.
como los contenidos en los delitos imprudentes o en los delitos de omisión impropia, en cuyos supuestos nosotros vamos a evidenciar que más bien se trata, ¿no es cierto?, de situaciones en las que la conducta o este ejercicio de tipicidad no necesariamente está plasmada en una norma legal, ¿no?, sino que obedecen a ciertas obligaciones de carácter general, que son de competencia de personas que tienen roles específicos, funcionarios públicos, padres, madres, etcétera, ¿no es cierto?, entre otros, el gerente general, entre otros supuestos, por lo cual la correspondencia entre la conducta y la descripción típica no va a ajustar esa coincidencia, por lo menos en apariencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, vámonos un poco a un caso práctico, el caso Repsol. En el caso Repsol, voy a evidenciar la contaminación ambiental, y claro, Repsol es una persona jurídica, no es una persona natural. Si esto es así, vamos a encontrar que no vamos a encontrar coincidencia respecto a la conducta por parte de la gente y el resultado, a menos que vayamos a los supuestos de los delitos imprudentes, donde frente a la evidencia del incumplimiento de un deber de diligencia, evidencio la responsabilidad de la gente, ¿no? En ese mismo contexto es importante destacar las funciones del tipo, entendidas estas como una función indiciaria, fundamentadora, seleccionadora, garantizadora, de motivación, instrucción y sistematizadora. Pero esto no necesariamente, o mejor dicho, no solamente es un detalle, sino que es importante conocer las razones por las cuales cumple una función. Esta función indiciaria, ¿no es cierto?, es aquella que me permite o me va a servir de base para poder destacar si estoy frente a la comisión de un hecho que sea contra el ordenamiento jurídico o no, pero a su vez es fundamentadora porque es el sustrato sobre el cual se instaura el análisis de la teoría del delito. Probablemente es uno de los elementos más importantes de la teoría del delito, ¿no es cierto? Claro, luego veremos que esto tiene algunas referencias con el causalismo, y el causalismo naturalista es el que inicialmente se va a utilizar respecto al análisis desde las funciones del tipo. Luego también cumple una función seleccionadora desde la perspectiva que me permite seleccionar qué conductas vendrían a ser prohibidas y qué conductas no. Y veríamos también que se trata de una de tipo garantizadora, porque vamos a garantizar así que no se me puede imputar o que no se me pueda mañana, pasado mañana, procesar por delitos que cuando nosotros los analizamos no estaban en el marco de lo que correspondía, en todo caso, como un delito. De motivación e instrucción parte nuevamente de la lógica de la prevención general. ¿Por qué parte de la lógica de la prevención general? Porque entenderemos nosotros que cuando hablamos de la motivación e instrucción, esperamos que este catálogo de delitos no sea una suerte de listado solamente de sanciones, sino en especial que de manera opuesta pueda generar una suerte de contenido ético, moral, que oriente a la protección de determinados derechos que el Estado considera valiosos. Por ejemplo, ¿no?, cuando el Estado dice que en su artículo 106 que el que mata a otro comete el delito de homicidio simple, entonces nos encontramos diciendo a su vez que el Estado protege el derecho a la vida. Y es justamente allí donde se funda dicha interés o dicha lógica de la protección al derecho a la vida. Y va a ser sistematizadora porque nos va a permitir encontrar en un solo documento o texto legal todas las conductas que están prohibidas o que estarían en todo caso permitidas. Veremos que la relación entre la tipicidad y la antijuricidad es bastante próxima, puesto que podemos evidenciar que una conducta puede ser típica, pero no necesariamente antijurídica, y no más bien podría ser que sea antijurídica si previamente no es típica. Hay una relación de subordinación donde la antijuricidad es una correspondencia o es un elemento a analizarse, una categoría que va a analizarse luego de agotado el análisis de la teoría de la tipicidad, ¿no es cierto? Es más, veremos cómo en el marco de la imputación objetiva, el análisis conjunto, ¿no es cierto?, el injusto, entendido la tipicidad y la antijuricidad, ¿no es cierto?, que se entiende como el injusto, más el nexo de causalidad. Veremos además aquí, en el marco del tipo y la antijuricidad, que una conducta, yo les mencionaba hace un momento, que puede ser típica pero no antijurídica, es el caso práctico, ¿no?, del policía, que en el ejercicio de sus funciones, por proteger la vida de un tercero, hace uso de su arma de fuego y mata a otra persona. La pregunta, ¿quiso matarlo? Sí. ¿Lo mató? Sí. Entonces, típicamente estamos en un supuesto diciendo sí, sí, claro, homicidio, porque dice el que mata a otro. ¿Y él quería matarlo? Sí. ¿Lo mató? Sí. Perfecto. Tipicidad objetiva, subjetiva. Perfecto. Ahora, claro, la pregunta es, oye, ¿esa conducta es contraria al ordenamiento jurídico o contrario sensu? Más bien es una conducta que está permitida por el ordenamiento jurídico.
veremos ahí que más bien se trata de una conducta que está permitida por el ordenamiento jurídico de manera excepcional para aquellos supuestos en los que se evidencie, ¿no es cierto?, que se trata de una afectación, en todo caso, a un derecho de manera permitida, ¿no? El caso típico, reitero, de la legítima defensa. Entonces, de ese modo, vamos a estructurar que la formación del tipo se construye a partir de la ubicación o la definición del bien jurídico, se despliega una norma completa y esta a su vez genera el tipo. Entonces, esto permite saber que la estructura que vamos a encontrar nosotros en el Código Procesal, en el Código Penal, parte de la descripción de bienes jurídicos para luego aterrizar en una norma específica y esta conteniendo a su vez el tipo, ¿no? Por eso ustedes van a encontrar los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y dentro de esos van a encontrar una serie de capítulos, ¿no? Contra la vida, contra la integridad, ¿no es cierto?, como son las lesiones, o contra la salud pública, etcétera. Y finalmente encontrarán los tipos penales específicos que me dicen cuáles son las conductas que son objeto de prohibición o que en todo caso van a ser sancionados por parte del sistema o del ordenamiento jurídico. Entonces, esto sin lugar a dudas es uno de los elementos más importantes o es de destacar en el marco de la formación del tipo. Ahora, esta formación del tipo corresponde a ser tomada en cuenta a partir de la evolución que se ha hecho del mismo, ¿no es cierto? Esta evolución parte de la lógica que Feuerbach, ¿no es cierto?, partía de la idea inicial que era necesario generar tipologías respecto a los crímenes y cómo respecto a estas tipologías de los crímenes se justificaba más bien el que se deba instaurar, ¿no es cierto?, una clasificación propia. Luego ya esta idea va madurando y en la aplicación de esta idea, Donna plantea que el tipo objetivo como juicio de antijuridicidad, ¿no es cierto? Entonces dice, oye, voy a analizar el tipo objetivo para evaluar si esto resulta contrario o no al ordenamiento jurídico vigente, entrelazándolo finalmente ya con el concepto de antijuridicidad, ya como elemento todavía independiente, para ya luego más bien articular dentro de esto al funcionalismo y en principio con el funcionalismo mesurado por parte de Roxin y con el extremo de parte de Jacobs. ¿Cuál es la diferencia entre Jacobs y Roxin? A pesar que ambos resultan ser funcionalismo, van a desarrollar una tesis funcionalista. Roxin planteará, ¿no es cierto?, que además de identificar que la conducta se subsume en el tipo, yo necesito identificar que esta además generó el incremento de un riesgo no permitido, ¿no? Mientras que Jacobs preferirá hablar de roles y establecer que tenemos una serie de roles en el marco de la sociedad y que nosotros tenemos en ese marco una serie de obligaciones. Una de las más importantes es la de no lesionar a un tercero, ¿no?, en ninguno de sus bienes jurídicos. Y es a partir de esa teoría de roles la que va a ayudarnos a describir esta evolución del concepto del tipo. Aterrizado allí, vamos a llegar entonces a lo que corresponde a la imputación objetiva. Esta imputación objetiva parte desde la perspectiva del análisis del tipo objetivo. En el contexto del tipo objetivo, hay que analizar la imputación por el hecho y la imputación por el resultado, ¿no? Es importante, en el marco de esto, que la imputación por el hecho o la imputación por el resultado tienen que ser analizadas en el tipo objetivo. Entonces, no solamente voy a analizar el hecho realizado, sino el resultado que genera, y si es que esto tiene un nexo de causalidad. Por eso, cuando evaluemos el tipo objetivo, vamos a ver el modo, grado y forma en el que se realiza el hecho, pero a su vez, si es que ese hecho, con este modo, grado y forma en que se realizó ese hecho, generó una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido. Y entonces, en el marco del tipo objetivo, yo tengo que analizar de manera indefectible, ¿no?, aquella cuestión que se relate tanto en el hecho como en el resultado. A partir de esto, vamos a identificar nosotros cuáles son los elementos estructurales de la imputación al tipo objetivo. Vamos a encontrar que estos elementos estructurales parten, en principio, por el sujeto. Todo tipo penal va a contemplar el sujeto del delito. Y esto parecería baladí si no fuera que se deberá advertir necesariamente que cuando hablamos de tipos penales, no todos los tipos penales son genéricos y existen algo que se denomina tipo penal especial. Estos tipos penales especiales van a coadyuvar, ¿no es cierto?, van a ayudarnos a nosotros a poder identificar que se trata, por ejemplo, de conductas o delitos que solo y únicamente pueden ser cometidos
por personas que son o tienen determinada condición. Entonces, nosotros vamos a identificar que necesariamente se trata, por ejemplo, puede haber sujetos activos o sujetos pasivos que tienen la condición de sujetos especiales, ¿no es cierto? O sujetos en los cuales puede ser cualquier persona. Entonces, vamos a identificar que necesariamente tiene que identificarse el sujeto. Ahora, esto es importante, tanto para la tipicidad objetiva como para la tipicidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el agente debe conocer de manera indefectible que se encuentra frente a un sujeto que tiene la condición de ostentativo penal. Un caso típico, por ejemplo, de lo que va a ser el parricidio, ¿no es cierto? Yo tengo que saber que estoy efectuando una conducta contra las personas que establece el tipo, ¿no? El hijo a su padre biológico, o por lo menos estar en la idea que puede materializarse de ese modo. Dentro de esa misma lógica, vamos a encontrar que la clasificación de los sujetos puede materializarse, sujeto activo, sujeto pasivo, pudiendo ser el sujeto activo, ¿no es cierto?, monosubjetivo o plurisubjetivo. El monosubjetivo va a ser, por ejemplo, aquellos supuestos donde el agente va a exigir, ¿no es cierto?, va a ser un agente de manera individual, no requiere que haya una participación de varios sujetos para la comisión del delito, el clásico tipo de homicidio, lesiones, estafa, etc. Mientras que, para el caso de los delitos plurisubjetivos, son delitos que para su desarrollo requieren una pluralidad de sujetos. Entonces aquí hemos planteado dos supuestos, el de encuentro y el de convergencia. En el de convergencia vamos a encontrar que son aquellos supuestos donde el tipo penal no me dice expresamente que requiere de un tercero, pero para poder ejecutar necesariamente requiere de un conjunto de personas. Por ejemplo, el 346, me corregirán si me equivoco, por favor, está vinculado con el tipo penal de levantamiento en armas. Este supuesto que está vinculado con el levantamiento en armas, pues para poder quebrar el Estado de Derecho, involucra que yo me levanto solito y he cometido el delito, pero para cometer el delito tiene que haber otro conjunto de personas que estén haciendo lo mismo. Entonces todos convergemos en un mismo acto. Luego tendremos el de encuentro, que es el caso típico de los delitos de cohecho, donde para poder cometer el delito necesariamente requiero encontrarme con un agente corruptor o que se deje corromper. De lo contrario, lo más probable es que no pueda, en todo caso, materializarse el delito yo solo. Si yo agarro, digo, le voy a dar 100 soles al policía que es de la esquina, pero nunca me encuentro con el policía de la esquina, lo más probable es que el delito jamás se materialice. Mínimamente yo requiero encontrarme con este para estar en este supuesto. Luego es importante también identificar, desde la perspectiva del sujeto pasivo, la importancia en la clasificación del sujeto pasivo del delito versus el sujeto pasivo de la acción. ¿No es cierto? Aquí vamos a identificar que el sujeto pasivo del delito será respecto al cual se tutela el bien jurídico, mientras que el sujeto pasivo de la acción es la persona sobre quien recae en estricto la acción. Un caso típico es, por ejemplo, el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no es cierto? Aquella persona que va, en todo caso, un policía viene a hacer el cumplimiento, ¿no es cierto?, de dar seguridad en el marco del desherraje, ¿no? Y entonces, en el marco de ello, le va a caer una serie de golpes, ¿no es cierto?, le van a lanzar piedras y demás, y el sujeto pasivo de ese delito va a ser el Estado, ¿no? Porque es un caso de desobediencia o resistencia a la autoridad. Mientras que el sujeto pasivo de la acción sería el efectivo policial que recibe los golpes. Entonces, estos elementos son importantes para identificar cuestiones como, por ejemplo, la reparación civil, según sea el caso. Luego vamos a encontrar la tipología del delito, vamos a encontrar los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber. Entonces, vamos a encontrar en el caso de los delitos de dominio, aquellos casos más sencillos, por así decirlo, donde el tipo penal exige una obligación explícita respecto a lo que yo no debo hacer. Caso típico del 106, el que mata a otro. Entonces, ya sé que lo que no debo hacer es matar a otro. Es simple. Sin embargo, en el caso de los delitos de infracción de deber, el ámbito de aplicación es mucho más amplio, porque el deber que se espera que no se infrinja muchas veces está contenido en una norma, como el caso de los delitos propios, como el caso de contenido en el artículo 418, ¿no es cierto?, que tiene que ver con aquel juez o fiscal que hace una interpretación en dolosa
contraria al sentido interpretativo de la norma o utiliza normas derogadas, el caso típico del prevaricato, ¿no es cierto? Y es una obligación, es propio porque es un deber inherente, especial, de única obligación solamente de este funcionario. Sin embargo, en el caso del impropios, como lo podemos ver en el artículo 162 del segundo párrafo, vamos a evidenciar que más bien se trata de un supuesto impropio porque el artículo 162 genera una punición mayor a aquellos funcionarios, miembros de la Policía Nacional o servidores públicos que incumplan con o que cometan dicho tipo. Básicamente me parece que es el uso de señales o de equipos de escuchas ilícitas. Luego tenemos, en el marco ya de la tipicidad también objetiva, vamos a tener lo que va a ser la conducta. Entonces, vamos a identificar que esta conducta debe delimitarse a partir de estos dos elementos. Por un lado, el verbo rector, por otro lado, la conducta prohibida, ¿no es cierto? Lo rector me va a decir que puede ser simples o compuestos, vamos a ver eso en unos minutos, y la conducta prohibida más bien me va a decir qué tipos de conducta se materializa, pero eso es importante para efectos de determinar cuestiones como la prescripción, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante para dichos efectos. Entonces, veremos también aquí, ¿no?, que en el marco de lo que será la conducta, este verbo rector simple parte de la premisa del artículo 106, por ejemplo, el que mata a otro. No hay mayor ciencia. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso del delito contra la libertad sexual, ¿cierto?, el que, ¿no es cierto?, introduce el miembro viril en cualquiera de las cavidades, boca, ano, etcétera, ¿no es cierto?, con el ánimo de satisfacer su deseo sexual, ¿no?, vamos a entender que es esto de violación. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del caso del odontólogo, o vamos a un caso mucho más complejo, por así decirlo, el caso del ginecólogo. El ginecólogo que introduce un transductor en la vagina de la mujer con el ánimo de introducirlo en una cavidad vaginal. Podríamos decir que está en el supuesto del verbo rector que contiene el tipo penal de violación. Sin embargo, este tipo penal requiere un elemento interno trascendente. ¿Cuál es el elemento interno trascendente? Que tenga un ánimo de deseo sexual, ¿no es cierto? De lo contrario, el delito es atípico. Entonces, es un caso, el caso de violación sexual es un caso compuesto. Ojo, no es el único, hay otros supuestos. Por ejemplo, el tipo penal de feminicidio es otro. También es un tipo penal que exige un elemento interno trascendente. Luego, además de identificar el verbo, es importante también identificar cuál es la conducta prohibida, ¿no? Vamos a encontrar así que hay de mera actividad o también de resultado. Cuando lo que se me exige es un resultado, por ejemplo, el 106 de homicidio, muerte es el resultado que se me pide. Entonces, yo debo identificar en qué supuesto me encuentro. Asimismo, debería advertir, ¿no es cierto?, que de mera actividad es el solo hecho de realizar la conducta ya me convierte en el delito, ¿no? Por ejemplo, el disparar, a más allá de que le caiga a alguien o no, es de mera actividad. No importa que yo lo realice, o mejor dicho, no importa que alguien muera o no, el solo hecho de disparar ya me está en un supuesto que es el delito de peligro común. De ahí es importante identificar también lo que van a ser los tipos de conductas que los vamos a clasificar en tres tipos. Los más comunes, por lo menos hay otras clasificaciones, pero estas son las más comunes. El delito instantáneo, que está contenido en el artículo 106, por ejemplo, es el que se ejecuta con la mera acción. El homicidio es un caso típico. En el caso de los delitos permanentes, el caso del secuestro, ¿no? Yo tengo secuestro y el secuestro se mantiene vigente en la medida que la persona sea privada de su libertad, no solamente cuando la sustraigo del lugar en el que se encuentra. O delitos de estados, ¿no? La bigamia, por ejemplo, en la medida que yo me mantenga casado con ambas personas, se mantiene. Cuando esto cambia, una de las dos muere, finalmente se va a generar o va a cambiar dicha condición. Luego vamos a poder considerar hacer una clasificación adicional respecto a la intensidad del ataque, ¿no? La conducta respecto a la intensidad del ataque. Y entonces veremos aquí que en el caso de la conducta por la intensidad del ataque, vamos a encontrar que podemos clasificar los delitos en de lesión o de peligro, ¿cierto? De lesión es aquellos que necesariamente requieren una afectación en el bien jurídico que es objeto de protección, ¿no es cierto? Mientras que hay en los de peligro los que se va a poner en riesgo este tipo de delitos. Luis Alberto, por favor.
Sí, Luis Alberto, ¿alguna pregunta? ¿No? A ver, Luis Alberto, ¿te escuchamos? No, parece que no. Bueno, igual, por favor, si hay alguna pregunta, duda, me la hacen saber para poder resolverla. Por favor, para todos. Muy bien, entonces vamos a identificar nosotros además que se puede identificar que algunas conductas, por donde sea el ataque, puede ser de peligro concreto o de peligro abstracto, pero finalmente de peligro. Peligro concreto existe la posibilidad real de que vaya a generarse o que no es probable, pero solo puesta en peligro ya genera el delito, como el caso del 286. Veremos además también aquí lo que van a ser las circunstancias exteriores que van acompañadas a la conducta. Esto es importante porque esto, en principio, son elementos que no necesariamente están contenidos en todos los tipos penales, solo están contenidos en algunos, y que van a depender si es que requiere algún contenido interpretativo o no. Por ejemplo, los elementos descriptivos no requieren interpretación porque describen un escenario. Nocturnidad, por ejemplo, ¿no? De noche, no es un elemento normativo, es un elemento que yo debo verificar si existe o no existe. O existen elementos normativos, como el caso del funcionario público, ¿no? Entonces yo veo la definición del funcionario público y la voy a encontrar en el artículo 435 y me va a decir, funcionario público es todo un listado de personas que bajo una ficción legal se entiende que son funcionarios públicos. O podemos encontrar elementos normativos de carácter ético-sociales, por ejemplo, cuando se hace referencia a exhibiciones obscenas, ¿no? Que son básicamente una categoría que requiere una serie de argumentación por parte del operador jurídico al momento de identificarlo. Todo esto va a ser importante a fin de que nosotros podamos desmenuzar un delito. Por ejemplo, cuando yo en el marco del proceso pretendo plantear una excepción de improcedencia de acción, necesariamente yo voy a tener que plantear, ¿no?, la idea, o por lo menos, que se ha atacado cada uno de estos elementos del tipo penal. De ahí es importante también que existe un elemento que se llama objeto de la acción. El objeto de la acción, que es que no todos lo tienen, va a ser en algunos casos distinto al bien jurídico, y existen una serie de clases. Por ejemplo, el objeto de la acción personal, en el caso del homicidio, es respecto a una persona; el real, por ejemplo, en el caso del robo, vamos a afectar el patrimonio o el fenomenológico. Yo deseo cambiar un sistema de gobierno, la de 354. Esto es importante también para ir desmenuzando cuál es la finalidad y si el medio o la causa puede ser suficiente para ese resultado. Resulta que yo quiero matar a alguien, pero lo que salgo para matarlo con alguien es con un lapicero, ¿no? No es suficiente. Entonces es importante identificar ello. Visto ello, toca más bien entrar ya al análisis de lo que se conocerá como la imputación objetiva. Habíamos visto algunos matices inicialmente, ahora vamos a desarrollar lo que es la imputación objetiva. En el caso de la imputación objetiva, parte, ¿no es cierto?, de la causalidad como juicio normativo, que me permite relacionar la conducta y su resultado. Veremos cómo esta causalidad en el camino del tiempo ha ido madurando o ha ido generando un impacto disímil respecto a determinadas condiciones que han llevado a lo que se conoce hoy día como la teoría de la imputación objetiva. Veremos así, ¿no es cierto?, que la conducta viene a ser una relación de causalidad, ¿no? Y que esta relación de causalidad, o mejor dicho, la conducta requiere una relación de causalidad respecto al resultado. Y aquí es donde se comienza la idea de la imputación objetiva. Cuando existe esta imputación del resultado respecto a la acción, se entiende que existe la responsabilidad o que existe este elemento típico. Sin embargo, la lógica es entender hasta dónde alcanza la causalidad, porque vamos a ver nosotros en el camino del tiempo cómo es que la causalidad evoluciona, y esta evolución de la causalidad finalmente se materializa en algunos elementos importantes, como desde la perspectiva de la causalidad natural hasta lo que es el funcionalismo, que trata ya de objetivizar la imputación penal. Veremos que la causalidad empieza desde la perspectiva de la causalidad natural, donde, claro, todo aquello que me lleva a un resultado, finalmente es un supuesto que me permite finalmente evidenciar que existe causalidad. Ahora, claro, ¿eso es suficiente para imponer una sanción penal? No. Para ello, Bonbury plantea la teoría generalizadora de la equivalencia de condiciones.
Y entonces dice, bueno, yo necesito identificar las leyes causales que me permiten llegar a esta conclusión. A mata a B. Y entonces se generan muchas leyes. Primero, A no hubiera matado a B si no le hubieran alquilado la pistola, no le hubieran prestado la pistola, no hubieran vendido las balas. Tampoco se hubiera dado si es que si no se hubiera fabricado la pistola o las balas, etcétera, ¿no? Entonces, en apariencia, tenemos un conjunto de condiciones que me llevan a esto. Entonces dicen, para resolver que todas las condiciones, finalmente causalísticamente todas estas condiciones me llevan a ese resultado, yo debo identificar cuál es la condición sine qua non con la cual se hubiera realizado. ¿Con cuál de estas, si yo le excluyo de manera indefectible, sin alterar el ordenamiento, vamos a encontrar el resultado? Entonces, importa aquí, o no importa, no le dan importancia a la proximidad o no de la causa, y pueden generarse supuestos disímiles. Yo les había comentado, en todo caso les comparto el caso típico, en el que, por ejemplo, en esa lógica funciona el caso en el que Juan detesta a su sobrino y decide, sabiendo que va a haber una tormenta, decirle que salga y decirle, empujarlo casi a que vaya al bosque a buscar fruta, sabiendo que ese día en el bosque va a caer una tormenta, lo que a su vez genera la alta probabilidad que le caiga un rayo. Sale, le cae un rayo y muere. Bajo la teoría generalizadora, el tío podrá ser responsable de ello. Sin embargo, luego de ello surge la lógica de las teorías individualizadoras, que es el antecedente más próximo de la teoría de la imputación objetiva, y busca una condición que no solamente sea precedente, sino que además sea eficaz, ¿ok? Que busca aterrizar en lo que se conoce la teoría de la causalidad adecuada, donde finalmente entra, exacto, a ver, vamos a ver causa y consecuencia. La causa de la muerte es un rayo, ¿ok? No que lo haya mandado su tío. Al no haber esa relación, la causa se convierte atípica, que es donde se juega luego la teoría de la relevancia típica. No todas las causas tienen relevancia penal, y eso es lo que corresponde identificar. Y es así como de la causalidad natural vamos a pasar nosotros a la imputación objetiva. En el marco de la imputación objetiva, vamos a identificar si existe o no la creación de un riesgo jurídicamente o peligro jurídicamente desaprobado y determinar además si ese riesgo genera el resultado, tiene relación directa con ese riesgo. Con lo cual se disgrega la lógica de la causalidad o la causa adecuada para aterrizar en la imputación objetiva. Es allí donde se encuentra este punto de encuentro, se encuentra un análisis entre la teoría de Klaus Roxin versus Gunther Jacobs, y se va a plantear, ¿no es cierto?, la diferencia entre uno y otro respecto a lo que entienden estos por la lógica de la imputación objetiva, ¿no? Entonces van a partir de la premisa que la imputación objetiva, para Roxin, señala que las normas penales, como amenaza penal, se atribuye la función de prevenir las lesiones de los bienes jurídicos. Con lo cual, la imputación objetiva es requerida para identificar el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. En un sentido no excluyente, Jacobs plantea que el derecho penal tiene por finalidad más bien devolver la vigencia de la norma defraudada por el delito, ¿no es cierto? Y con lo cual la imputación objetiva va a identificar el desempeño incorrecto de un rol socialmente configurado. Entonces, esto va a ser sumamente importante para poder construir junto a esto la imputación objetiva. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una sentencia donde se señala lo siguiente: el recurriente niega erróneamente la afirmación de un nexo causal entre su conducta y el resultado dañoso producido, cuando señala que la muerte de las víctimas no se produjo por quemaduras, sino por asfixia de gases tóxicos. Se queda con ello en el plano de la causalidad natural. Lo relevante no es la comprobación de la conexión directa de la conducta del agente como el resultado lesivo, sino si a esta puede objetivamente imputársele la producción del resultado. ¿No? Entonces, lo que interesa identificar es la comprobación de esa conexión directa entre la conducta del agente y el resultado. En el caso del tío que yo les planteaba, que le dice a su sobrino que salga y le cae un rayo en la cabeza, por más que el tío supiera que es altamente probable que le caiga el rayo en la cabeza, él no puede ser responsable porque se ha quebrado este nexo de causalidad. Entonces, vamos a identificar a sí mismo, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de la imputación objetiva, tiene que hacerse una distinción respecto a la imputación objetiva de la conducta y la imputación objetiva del resultado.
Primero, haremos el análisis si es que la conducta desplegada por el agente crea o no un riesgo jurídicamente desaprobado. Y luego evaluaremos si es que el resultado generado tiene relación directa con esa conducta desplegada, siempre que esa conducta fuera determinante. Si no es determinante para el resultado, no basta. Eso es lo que nos lleva a que cuando se hace el análisis de la imputación objetiva de la conducta, debamos nosotros identificar estos elementos. Primero, identificar si nos encontramos en el marco de los riesgos permitidos. Parte esto de la premisa de la distribución de trabajo, de la necesidad de vivir en una sociedad de riesgo, donde las personas se someten o autorizan o toleran determinados riesgos explícitos. Por ejemplo, establecen que van a tolerar el riesgo de los vehículos, ¿no? El vehículo es un bien riesgoso y toleramos tener que vivir con estos bienes riesgosos. Pero a su vez es importante identificar si la agente, tolerando estos bienes riesgosos, cuando, por ejemplo, conduce un bien riesgoso o está en un supuesto de riesgo permitido, disminuye o incrementa ese riesgo, puesto que si disminuye ese riesgo, sin lugar a dudas está fuera del ámbito de la responsabilidad penal. Por ejemplo, el caso de la gente que está conduciendo su vehículo en una vía cuyo límite máximo de velocidad es 100 km por hora, pero va a 60 km por hora. En ese caso, vamos a evidenciar nosotros que se ha disminuido el riesgo, lo que puede excluirlo de la responsabilidad penal. Lo propio sucede con los supuestos de riesgo insignificante, el típico de una discusión que no alcanza ese principio, o en todo caso, ese estándar de lesividad que requiere el proceso penal. Luego tenemos también el principio de confianza, que se funda en la distribución del trabajo, ¿no es cierto? Se ha advertido que en el marco de la complejización del trabajo, este requiere para su desarrollo, de manera general, en todas las ramas, profesiones o industrias, una distribución del trabajo. Por ejemplo, el médico que ingresa a la sala de operaciones a realizar una operación determinada, este médico va a orientar su conducta o va a necesitar para desarrollar su conducta la participación de otro conjunto de profesionales, técnicos, asistentes, enfermeras y demás, y claro, tiene que confiar en ellos, no va a tener que estar detrás de cada uno de ellos para ver si se lavaron las manos o si cumplen sus funciones, yo confío en ellos. Eso es lo que funda el principio de confianza. Y claro, el confiar en ellos no me puede hacer responsable de las conductas. Por ejemplo, yo opero, en el marco de una operación, tengo a alguien, un profesional que se denomina instrumentista, que es el que se encarga de pasarme los instrumentos, pero no solamente de pasármelos, sino en especial de contarlos para no olvidarme nada. Y claro, si yo me olvido algo, el instrumentista tiene una responsabilidad por ello, que puede incluso excluir de responsabilidad al médico que ha suscrito o que ha realizado dicha operación. Otro de los elementos típicos es el de prohibición de regreso, ¿no? Que viene a ser cuando nos encontramos frente a conductas neutras o neutrales. El caso del taxista que está transitando libremente y no advierte que acaban de asaltar el banco. Él, al pasar al lado del banco, lo paran unas personas, le dicen, llévame a tal sitio, y se sube. Él no sabe que está trasladando la banda de asaltantes, porque se encuentra desarrollando una conducta neutral, y se evidencia ello. Y finalmente tenemos el caso de la imputación a la víctima, que es aquel supuesto en el que la agente, o mejor dicho, la víctima, de manera voluntaria, decide incrementar el riesgo, y como consecuencia del incremento del riesgo no permitido, esta misma es afectada por su conducta y la conducta de otra persona. Caso típico, yo estoy tomando licor con algunos amigos, y uno de mis amigos está completamente alcoholizado y me dice, yo te llevo a tu casa. Yo sé que es altamente probable que me suba a su vehículo y que después de ello nos estrellemos en la primera curva que encontremos. Me subo al vehículo y en efecto, no llegamos a la primera esquina y nos estrellamos y quedamos tiras, todos los huesos rotos, y yo podría decir, oye, lesiones culposas graves, pero finalmente aquí hay un supuesto de imputación a la víctima, porque yo era consciente que esta persona se encontraba altamente alcoholizado y he tolerado y asumido ese riesgo. Y justamente en esa línea vamos a ver, con eso ya vamos a ir cerrando nuestra exposición del día de hoy, un caso concreto sobre imputación objetiva de la conducta. Para ello vamos a compartir un video que tenemos aquí, es un caso emblemático, es un caso que ustedes seguramente han podido conocer en algún momento, porque fue un caso bastante difundido, y vamos a sacar algunas conclusiones sobre ello. Sin percatarse que la hélice seguía. Lina Su desesperación la hizo correr al helicóptero, sin percatarse que la hélice seguía en movimiento.
Lina Zapata intentaba llegar a los ministros para exigir la liberación de su hermano, cuando la hélice posterior la impacta. La joven cae al suelo. El ministro Pedro Cateriano se percata del accidente y voltea consternado, mientras uno de los pilotos se agarra la cabeza. Son momentos de desesperación y angustia en la ribera del Tumbes. Este poblador se acerca para auxiliar a la estudiante de 20 años. ¡Está viva! ¡Está viva! El jefe del gabinete militar y 4 que integraban la comitiva se encontraban consternados. Ha aparecido repentinamente por la parte de atrás y ahí se ha producido este lamentable accidente. Hasta el lugar llegó uno de los hermanos de Lina Zapata. La escena era conmovedora. Tras recibir la llamada de su hijo, la madre de la joven acudió a esta zona. Se encontraba desconsolada. El accidente ocurrió cuando el helicóptero oficial descendía en la ribera del Tumbes para que las autoridades continúen con la inspección a los trabajos de prevención. La hélice posterior seguía en movimiento cuando la joven se acercó. La estudiante de Derecho pretendía dialogar con el ministro Pedro Cateriano para pedirle apoyo y liberen a su hermano, quien fue recluido en el penal de Puerto Pizarro. Mi hermano está preso ahorita. Y mira lo que ha sucedido nuevamente, otra injusticia más. Según los pobladores, en el lugar que sirvió de pista de aterrizaje no había vigilancia policial para impedir que las personas se acerquen. Ante esta tragedia, las autoridades suspendieron la actividad oficial. Pedro Cateriano está con ministro del Interior. Muy bien. Muy bien, entonces, a partir de este caso, ¿no es cierto? A partir de este caso, vamos a identificar qué sucede con el caso en concreto, ¿no? Este caso llevó al siguiente desarrollo. Llevó a que, decimos lo siguiente, en el caso concreto, se presentan circunstancias que a criterio de este tribunal resultan relevantes. Primero, el coronel Barriga Rosasa piloteaba el día de los hechos el helicóptero militar de matrícula EP662, quien se encontraba en la ciudad con motivo de supervisar las actividades de prevención y obras ante el eventual fenómeno del niño costero, dentro de la cual se encontraba como tripulación el primer ministro de Estado, como otras autoridades nacionales y locales. El helicóptero se encontraba en perfectas condiciones técnicas y el aterrizaje se realizó en una zona adyacente a la ribera del río Tumbes, en un lugar seguro tanto para la tripulación como la población, habiéndose efectuado dicho descenso según el manual de vuelo, y que la víctima se habría aproximado de manera intempestiva al helicóptero corriendo por la parte posterior detrás del motor, cuando aún las hélices giraban, ¿no es cierto? Entonces, es importante identificar que en este caso nosotros vamos a advertir, ¿no?, que se trata de aquellos supuestos en los que vamos necesariamente a identificar una situación. Por un lado, tenemos un helicóptero. Este helicóptero es un bien riesgoso, y entonces correspondería analizar primero si el coronel Barriga Rosasa, funcionario público, conductor de esta aeronave, fue o tuvo la diligencia debida respecto a lo que sería la conducción de este helicóptero. Y entonces, él dice, ustedes pueden ver aquí, el helicóptero se encuentra en óptimas condiciones. No solo esto, además de encontrarse, el aterrizaje se hace en una zona libre de personas. El helicóptero ha aterrizado. Hasta aquí, en apariencia, no hay ninguna responsabilidad. Sin embargo, una persona, previendo que es un bien riesgoso, permitido por todos, decide voluntaria y libremente aproximarse asumiendo por sí el riesgo que atente contra su vida. Lo que justificó que en este caso en concreto se pueda o se genere una excepción de improcedencia de acción y se declare finalmente fundado este elemento, o en todo caso este supuesto, en el que se materializa un caso de imputación a la víctima. Bueno, estimados amigos, agradecer una vez más la gentil invitación por parte del Lex Academy por acompañarnos el día de hoy en esta sesión, y en especial por invitarlos a que puedan seguir capacitándose en este tipo de temas que, si bien es cierto, en algún momento parecen muy teóricos, cada vez toman mayor realce en el plano práctico cuando se hace un análisis desde la perspectiva de la teoría del delito, o cuando finalmente corresponde a la determinación de la pena o la
determinación, perdón, de la extensión de responsabilidad penal, ¿no? Cuando nosotros postulamos una excepción, lo que corresponde es hacer este análisis de elemento por elemento y la existencia o no del incremento de un riesgo. Entonces, es importante que sigamos esforzándonos por conocer este tipo de materias. Muchísimas gracias.